te vas 2000 años al pasado y tus antepasados tenían los mismos valores que vos. Vos les preguntabas y te decían que los valores eran la verdad, la justicia, el amor, el trabajo. Y hoy vos tenés como valores la verdad, la justicia, el amor, el trabajo. Eso es tradición. Eso es tradición, lo más profundo y que es intangible, es inmaterial. Eso es lo que intenta José Hernández en transmitir a través del verso, a través de la historia, usando el... Mi nombre es Ezequiel Núñez Corniglia. En mi canal voy a estar hablando de historia e interés general. Si te gustan mis videos, te pido me apoyes con un me gusta, compartiendo en las redes y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias. Sí, estamos de vuelta en un martes más para hablar de historia. Y vamos a traer parte y un personaje histórico extraordinario también del que vamos a hablar. Y el que les va a contar todo esto y nosotros vamos a hacerlo de siempre, escuchar y entender, es Ezequiel Núñez Corniglia. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Osvaldito, bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Vos? Bien, bien, todo muy bien, todo muy bien. Ya habiendo pasado el Día de la Tradición, ¿no? Sí, el Día de la Tradición. Justamente hoy vamos a hablar del Martín Fierro, la tradición. Obviamente vamos a hacer mención a su creador y por quien se celebra el Día de la Tradición, que es José Hernández. Ajá, Nacido un 10 de noviembre. 10 de noviembre. Por eso se festeja el Día claro. Día de la Tradición. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a hablar entonces de eso. Cuando quieras vamos a ver por dónde vamos a arrancar, ¿no? Bien, por José Hernández vamos a arrancar primero que nada. Sí, poner en marco que en sí José Hernández es la parte menos importante casi. Sí, a ver, si de lo que el mensaje que él quiso dar se trata, su vida es una vida relativamente común, la que tuvo este hombre. Nació en Villa Ballester. Fue poeta, político, periodista e incluso militar durante un tiempo. Sobrino segundo de Pueyrredón, José Hernández, por parte de madre. Bueno, fue educado por su abuelo paterno, con quien aprendió a leer. Aprendió a leer y a escribir a los 4 años. Bueno. Ya empezaba a escribir. El mayordomo... el padre, perdón, fue mayordomo de una de las estancias de Rosas, donde él nace. Bueno, desde muy chico tuvo contacto con los gauchos en las estancias donde él nació y donde su padre trabajó y demás. Entonces ahí ya empezó a tomar contacto desde sus primeros años con los valores del gaucho y de la vida que llevaban a cabo todo el tiempo, sus andanzas, sus penas, sus alegrías, que eso obviamente lo influenció mucho a la hora de después dar su mensaje a través de el personaje de un gaucho. Bueno, después de la batalla de Caseros, en la que ya vimos en otros programas que derrotan a Juan Manuel de Rosas, él se enrola bajo Urquiza, bajo las órdenes de Urquiza, para los federales. Él era de ideas federales, este hombre, José Hernández. Y bueno, después de las derrotas y eso de Pavón y demás, estoy haciendo rápido la vida de él para pasar más que nada a su mensaje. Él se exilia, estuvo exiliado en Brasil, después en Uruguay, desde donde escribió en varios diarios y demás. Se dedicó a hacer periodismo ya en esa época. Y bueno, participa o tiene algo que ver en la última rebelión federal que se llama, que es la de Ricardo López Jordán, en la cual asesinan a Urquiza. Ya lo vimos en el programa de Juan Manuel de Rosas. Bueno, regresa a la Argentina en 1878 y empieza a trabajar en varios medios acá en Argentina. Se dedicó a la política también. Estuvo, por ejemplo, de senador provincial entre 1885 y 1881, perdón, y 1885, cuando fallece él a sus 51 años de un infarto. Eso es rápidamente
contada la vida de José Hernández, como él, como persona. Ujú. Ahora, nosotros no conocemos a José Hernández porque tuviera título de algo o hubiera tenido una vida demasiado aventurada y demás. Ujú. A él lo conocemos por su obra. Ujú. Y digo por su obra, porque él tuvo varias obras de menor calibre, la realidad. Las otras obras que tuvo José Hernández fueron, por ejemplo, La vida del Chacho, otros libros que escribió, ¿no? Los 33 orientales, que lo vimos en uno de los programas, escribió un libro sobre eso, y Instrucción del estanciero, son otros libros que él escribió, que son muy poco conocidos y de una prosa no tan profunda como los otros dos libros que son los que componen la historia de Martín Fierro, que son El gaucho Martín Fierro, es el primero, y después La vuelta de Martín Fierro. Se compone de dos libros la historia de Martín Fierro. Ahora lo vamos a ver más en detalle. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, está bien. Bien. El gaucho Martín Fierro, el primer libro, se escribe en 1872. Es una obra de José Hernández, obviamente, que es un poema narrativo, está escrito en verso. Obviamente calculo que todos hemos leído, aunque sea una partecita del Martín Fierro, que está toda como cantada, como cantada en primera persona. Ujú. Sí, sí. Cuenta sus desventuras, este hombre, su alegría, sus penas, más penas que alegría, te diría, porque bastante trágica la historia que tiene Martín Fierro. Él empieza contando que él era muy bueno para la guitarra, comienza así, ¿no? Todos conocemos el primer verso, que el otro día lo más o menos intentamos decirlo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela es la guitarra, es una forma coloquial, así medio en lunfardo, de decir viola, como se dice en la guitarra. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Es muy lindo, ya arranca lindo. Bueno, detrás eso, la vida de él toma unos caminos bastante desafortunados. En cierto momento lo vienen a buscar desde las autoridades, desde el ejército de aquel momento. Tomemos en cuenta que la historia de Martín Fierro transcurre en los años de la conformación del Estado, ahí cuando era presidente Sarmiento, Roca, esos años, Nicolás Avellaneda. Es la época, a grandes rasgos, en la que vive Martín Fierro en la historia. Bueno, lo toman para la leva significa, agarraban gente hombres obviamente mayores, y los llevaban a la frontera, le daban un fusil, mal armados, y los llevaban a la frontera a cuidar la frontera de que no hagan malones los indios, ¿viste? Claro. A él lo llevan, le prometen que iba a estar 6 meses, y que le iban a pagar, le iban a dar refugio. Resulta que cuando lo llevan, está 6 años, lo dejan 6 años ahí, casi no le pagan, está en unas condiciones miserables, y él termina desertando. Que se escapa de ahí, de su lugar, y bueno, vuelve a su casa, y resulta que se encuentra que su casa estaba abandonada, era una tapera, no están ni su mujer ni sus hijos. Y bueno, ahí comienza su vida de gaucho matrero, como se dice. Se vuelve un gaucho malo, así medio resentido con la vida, de pelearse con todo el mundo, ir a bares, a pulperías de aquel momento y demás, y trenzarse en combate con cualquiera que lo miraba mal, hasta un día que mata a un gaucho moreno. Y bueno, ahí lo empieza ya a perseguir la justicia, digamos. Claro. Todo esto pasa en muy poco tiempo, o sea, que él tiene una transformación bastante fea, en el sentido de que él llevaba una vida feliz antes de eso. Él persiguiéndolo, en un momento las autoridades lo acorralan, varios policías, y él, ya decidido a trenzarse a muerte con ellos,
saca el facón y uno de los policías resulta que se pone del lado de él. Dice que no va a permitir que se mate así un valiente y se pone de su lado. Que se pone de su lado era su famoso amigo Cruz. Bueno, Sargento Cruz. Claro, entre ellos dos matan a los policías. Y entre huida va, huida viene, terminan yéndose a vivir con los indios. Así termina el primer libro del Martín Fierro. Ahí termina el primero. El gaucho que estaba feliz, lo vinieron a buscar, le hicieron pasar una vida miserable, se vuelve malo, resentido con todo eso, comete varios crímenes y termina yéndose de la sociedad. A no sé dónde. Una vez que pasabas la supuesta frontera con el indio, te ibas a tierra de nadie. Claro. Casi nunca se volvía a saber. Pero bueno, en el segundo libro, que se llama La Vuelta del Martín Fierro, claramente Martín vuelve, después de estar unos años viviendo con los indios, después de que muere Cruz, su compañero Cruz, muere de viruela, Cruz muere de viruela, decide volver y en una pulpería, en un lugar, se encuentra con sus hijos, ya grandes, hasta varios años. Él, y en realidad los más que más aparecen son dos de sus hijos, y se encuentra con el hijo de Cruz. También, entonces, bueno, ahí es cuando Martín, después de haber vivido tanto tiempo en aquella, ¿cómo se dice? En aquel exilio, vuelve mucho más sabio. Ahí cuando están los famosos consejos que él le da, de que ahora vamos a ver unos cuantos, a sus hijos y al hijo de Cruz, de todo lo que la vida le enseñó de la mala manera, porque aprende todo a la mala manera. Resulta que más adelante se encuentra con el hermano de aquel gaucho moreno que había matado él, por lo que en primer lugar lo seguía la ley, y se vuelve a trenzar en duelo, pero esta vez, vos fijate el cambio que hace él y lo mucho más sabio que estaba, que no a cuchillos, sino que se trenzan en duelo de payada. Claro. Se trenzan en duelo de payadas, ambos muy hábiles y demás, para mostrarle al autor el cambio que había hecho Martín Fierro. Bueno, transcurre la historia y termina con que todos los hombres se cambian los nombres, cuenta ahí, y se van cada uno por su lado, medio como que se van uno para cada punto cardinal. Y así termina la historia de Martín Fierro, que queda así como abierta. El tema de estos dos libros y la historia que cuentan es muy interesante. Es como si fuera la Biblia gaucha. De hecho, por muchos conocidos como la Biblia gaucha. ¿Por qué? Trata de... No solo está escrita en un momento muy especial, y trata de gente muy especial que en ese momento eran los gauchos, y todo lo que significaba como identidad nacional y como tradición. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que significa tradición y demás, que no es lo que uno piensa antes de ponerte más o menos a leer en profundidad sobre tradición. Lo que es el Martín Fierro trata de todo eso y de un camino que sigue en sí la sociedad de aquel momento, y que debe seguir, porque lo escribe también en clave profética José Hernández, que había incurrido en la masonería en su momento y se había dedicado a estudiar varios libros, tras los cuales saca muchos ribetes de otras obras y demás. Por ejemplo, si no me equivoco, está 10 años él viviendo con los indios antes de volver, que son los mismos 10 años que está Odiseo antes de volver a su casa después de la guerra de Troya, en el famoso libro de Homero, de la Odisea. Entonces tiene
todo un significado, es un significado en sí. Todo el Así libro. que este libro del Martín Fierro habla del gaucho y habla de él. O sea, el personaje, digo, Martín Fierro, propiamente dicho, habla de un poco de la vida de él, que era... Claro, claro. Eso es la ventaja que da un personaje ficticio, que es como que representa a un conglomerado de gente. Claro, porque no era solamente las vivencias que él pudo haber pasado o haber vivido, sino también el convivir y el estar cerca de... Estar cerca de todo, de los indios, de estar los gauchos, cerca de todo. de dar cuenta de que era más o menos lo que la mayoría de los gauchos vivían en ese momento. Estabas en tu campo haciendo las tareas rurales, venían, te daban un rifle que no sabías ni cómo se usaba y te mandaban a combatir con el indio que no tenías nada en contra. O sea, medio que se veía en ese momento el indio como que era una cosa del demonio. Esa es en el libro, a lo primero, más que nada, en el primer libro se lo retrata como algo demoníaco, casi demoníaco a los malones de los indios y demás. Claro. Y después ya se termina yendo a vivir con ellos. Claro. Entonces, también va haciendo todo un cambio y toda una... si bien por ahí José Hernández no esperaba que tenga esta repercusión, el libro que tuvo, él trata de hacer como cerrar ideas para cerrarle el pensamiento nacional. Fíjate, de lo matrero, de lo malo, de lo fuera de la ley, se hace más dócil, entre comillas. Cambia la lucha con cuchillo por la lucha con las palabras. De ver al otro, que en ese caso es el indio, como el demonio, pasa a verlo como otro que está ahí, que por ahí también sufre sus mismas penas y sus mismas desventuras también. Ahora, lo que siempre lleva con él es una forma de escribir y de escribir las cosas que es innata en él, digamos, en el transcurrir del tiempo de un libro a otro, en la manera de expresarse, en la manera de contarlo. Es extraordinario. Es extraordinario. Es muy lindo. Muy lindo. De hecho, José Hernández era un tipo muy letrado, que había leído y estudiado sobre muchas cosas. Y vos lees el Martín Fierro y se mete en personaje de tal forma, porque él tiene que hablar en primera persona, como Martín Fierro. Sí. Entonces, que eso de en vez de dónde, de dende, todas esas cosas así, de esas palabras medias atravesadas. Sí, pero aparte tal cual, ¿viste? Que son las cosas que él había visto de cómo se hablaban los gauchos entre sí, las costumbres, la forma del temperamento de ellos y demás. Lo sacó todo ahí, de la experiencia de que su vida le dio. Y aparte eso lo mezcló, por ejemplo, él cuando imprime, imagínate lo nada que era José Hernández en el momento que lo saca, que un conocido le da medio como de onda, digamos, el imprimir el libro, ¿cómo se dice? Sí, el imprimir el libro. Sí. O sea, el libro y resulta que en papel de diario la primera edición, digamos, está hecha en papel de diario. Claro. O sea, es algo absolutamente rudimentario. Sí, totalmente. En sus inicios. Y bueno, fíjate la repercusión que terminó teniendo. Pero ¿por qué? Obviamente por la majestuosidad que tenía la prosa de José Hernández y la profundidad del mensaje que él intentó dar y dio, sino también porque al contar la vida de la gente común, digamos, se empezó a leer en las pulperías. Fue el primer libro que se empezó a vender y a leer en las pulperías. La gente en las pulperías estaban los gauchos que cuando le iban diciendo, obviamente la mayoría no sabía leer, en la realidad, pero cuando le iban contando de qué hablaba el libro, que hablaba de sus vidas, de sus costumbres, de sus vidas, de las cosas que muchos habían vivido,
esas mismas desventuras que Martín y demás. Empezaron a pedir a gente que sí sabía leer, que se los cuente ahí en las pulperías y demás, o donde encontraban a alguien, un conocido, quien fuera, que sabía leer, que se los cuenten, y así se fueron... Claro, porque también estaba la gente que no sabía, claro, y tenía que hacerlo. Claro, obviamente. Se fueron aprendiendo muchos de memoria y se fue haciendo mucho boca en boca. Cuando se volvió famoso, ya el libro caló más en otros estratos sociales, digamos, porque aparte... Quien en su tiempo sí sabía leer y era letrado y por ahí de clase rica y demás, se daba cuenta que aparte de eso, que era lo que traía al gaucho más de abajo, aparte de eso, tenía una prosa, una configuración, el libro, y una profundidad en el mensaje extraordinaria. Entonces también atraía, era como una unificación, es como una unificación completa, es extraordinario, la verdad, del libro. Lo que logró es impresionante. Entonces empezó, lo leían los ricos, los pobres, los inmigrantes, el que las tenía, clases sociales. Todos lo leían en ese momento. Así que bueno, generó una fama para José Hernández gigantesca. Bueno, y después, por supuesto, con el paso del tiempo, ha dejado, por supuesto, como todos los libros que uno lee, que por ahí algo te deja, viste, siempre una frase, alguna cosa, y el libro los libros de José Hernández, mucho más, porque viste, al escribir, al decir frase así muy gauchesca, escribía de una manera muy especial que no me acuerdo cómo se escriben los versos. Sí, sí, escribía en versos, está escrita en versos. Está escrita en versos. Sí, sí. Es fácil de recordar, quiero decir. Fácil de recordar porque rima. Claro. Es todo en rima. Qué sé yo, hay versos, hay infinidad. Pero si querés podemos leer algunos. ¿Tenés ahí una pista de medio de balada, no? A ver. Vamos a ponerlo medio bajito. Leemos algunos. Vamos a intentar. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo guarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Qué lindo es. Es hermoso. Qué lindo, da para un tatuaje. Otro muy conocido. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Qué lindo. Esto tiene mucho que me encanta. En vez de bueno, por ejemplo. Bueno, sí. Es muy lindo. La más famosa debe ser, sacando la primera estrofa, el primer verso, la más famosa es la de: los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Ese es uno de los consejos que le da Fierro a sus hijos. Claro. A sus hijos, para cuando ya él estaba grande. Vamos a leer dos más. Vale. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Qué lindo. Me pone la piel de gallina, sinceramente lo digo. Lindo. Y vamos a decir uno más. Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades. Qué lindo, extraordinario. La verdad es hermoso. Extraordinario. Hermoso. Me puse a leerlo. Yo quiero alguna de esas frases que me pase después. Sí. Yo las quiero ya hechas. Hay muchas lindas. Muchas muy conocidas. Sí. Muchas muy conocidas. La de Torazo en rodeo ajeno, la de los hermanos, esas son muy conocidas. Fíjate lo que gente que nunca ni siquiera leyó una partecita del Martín Fierro se conoce esos consejos. Uh-huh. Que quiso transmitir José Hernández. Claro. Hablando de transmitir, justamente de eso se trata.
de la tradición. Porque el libro de Fierro es un poema tradicional, pero no en el sentido que nosotros, no en el sentido del gaucho, del mate, del asado. Eso es muy importante diferenciarlo, lo que es tradición de lo que es costumbre. Nosotros los argentinos tenemos un montón de costumbres muy hermosas, pero son costumbres. A ver, ¿cómo explicarlo? La diferencia entre tradición y costumbre, por ejemplo, una costumbre es el mate, la ropa de los gauchos, el asado de los domingos, qué sé yo, dulce de leche, ciertos bailes folclóricos, el tango, lo que vos quieras. Esos son costumbres. Ahora, tradición es algo mucho más profundo. Por eso me trajo hasta acá lo que dije recién de lo que José Hernández quiso transmitir. Tradición, la palabra tradición, viene del latín tradere, que significa heredar. Heredar, pero no heredar una casa, por ejemplo, algo material, sino algo inmaterial. ¿Por qué? Porque, fíjate, más allá de eso, heredar, la palabra herencia, viene de estar adherido. La palabra herencia, o sea, tradición significa heredar. Heredar significa estar ligado a algo anterior. ¿Viste? Por ejemplo, adherencia. Adherencia, la palabra Sí, te lo dice, claro. adherencia, te da que viene de ese lado la palabra, y como toda palabra, en su etimología, tiene su significado más profundo, más allá del que el significado que le demos hoy comúnmente, que no es el verdadero. Claro, sí, Vos sí. te vas a la etimología de las palabras y encontrás un mundo aparte, y mucho más real, y te puedes dar cuenta de un montón de cosas. Para quien tenga tiempo y le guste y quiera, póngase a ver el significado real de las palabras, más que nada su etimología en las palabras de las cuales provienen, porque nuestro idioma proviene casi todo del latín, y en su significancia más profunda tiene todas estas cosas. Qué lindo saberlo. Bueno, entonces, tradición es heredar algo que te viene desde mucho antes que vos, pero que está basado en valores o en cultura. Que cultura es todo aquello que cultura significa el cultivo de valores. Entonces, cuando uno ejerce la tradición, digamos, se está conectando, por esto que yo te digo de la herencia o de la adherencia, con todo lo pasado, y es nuestra identidad. Nuestra identidad en sí no es el mate, el asado, todo lo demás. Esas son costumbres que son como una herramienta de la tradición, porque vos no tomás mate solo porque te gusta el mate. El mate, si estás solo, como dijo Vladimir, si estás solo te hace pensar, y si estás acompañado te hace conversar. O sea, es lo que lo que significa lo espiritual, que significa eso material. Es como una herramienta. No sé si me explico. Entonces, la herramienta es la costumbre, en este caso el mate, y la tradición sería el estar con los demás, en hablar, en transmitirte ciertos valores y demás con la gente que vos estás cerca tuyo, porque ¿qué te conecta a vos con tu tatarabuelo? O con el bisabuelo de ese tatarabuelo. En costumbre, casi nada. No tomaban mate tus antepasados más remotos, pero sin embargo te conectan los mismos valores. Eso es la tradición. Te vas 2000 años al pasado y tus antepasados tenían los mismos valores que vos. Vos les preguntabas y te decían que los valores eran la verdad, la justicia, el amor, el trabajo. Y hoy vos tenés como valores la verdad, la justicia, el amor, el trabajo. Eso es tradición. Eso es tradición, lo más profundo, y que es intangible, es inmaterial. Eso es lo que intenta José Hernández en transmitir a través del verso, a través de la historia, usando las costumbres
ciertas herramientas comunicativas que él usa para transmitir tradición, que es lo que te une. Pues esto de la adherencia, tenemos una tradición común que a través de herramientas comunicativas y costumbres, que son herramientas materiales, a través de las cuales se transmite la tradición. Yo sé que es muy complejo, pero, o sea, no sé si es muy complejo, pero muy medio largo de explicar. José Hernández trata de transmitir toda esa tradición, esos valores que nos hacen una sola entidad, una sola comunidad, para que todo esté al alcance de todos. Y fíjate cómo une, que esto que decíamos antes, lo leían los pobres, lo leían los ricos, lo leían todos. O sea, eso lo compartimos todos, la tradición, el verdadero sentido de la tradición lo compartimos todos. Son valores generales, digamos, Claro. que todos estamos y compartimos. Y a la hora de relacionarlo, te pregunto, a la hora de relacionarlo, para profundizar un poquito más esto, Sí, sí. a la hora de relacionarlo con la patria, con el sentido ese patriótico, o que se le intenta dar o que se le da a través de las escuelas, a través de un montón de cosas, se lo relaciona, por supuesto, a través de la bandera, de un montón de cosas. ¿Y por qué más? Quiero que te explayes un poquito más en eso. Con relación a Martín Fierro, Sobre el valor que se le intenta dar a nivel general a esto de la tradición, a la tradición. claro, bueno, por ejemplo, el Día de la Tradición, si no me equivoco, lo instaura, o es que uno de sus mayores promotores, Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones vive en una época, en una de las grandes oleadas inmigrantes que tenemos. Su idea fue, su visión fue que ante tanta cantidad de inmigrantes que venían, calcula que nos cayó casi la misma, no casi la misma, pero muchísima población en relación a la población que había acá. Entonces, el miedo de él fue que te cambien la idiosincrasia y la tradición de tu lugar, que es lo que te hace, ¿qué es lo que te hace ser? Esto es lo que te hace ser. No te hace ser el territorio argentino, que es, obviamente, es como lo otro, es una herramienta para la tradición. Te hace ser todos estos valores, son los que te hacen ser. Entonces, él intentó que todas estas tradiciones se masifiquen aún más y tengan un día y demás, para lograr una conjunción ante toda esa oleada de inmigrante. Y fíjate que hoy día todos somos descendientes de inmigrantes y todos tenemos la misma tradición. Claro. O sea, la tradición te une más allá de la nacionalidad, te une más allá de las ideas políticas, más allá de las clases sociales. Te une porque es algo totalmente profundo al ser humano. Y la idea de patria, la idea de nación, son otras herramientas de la tradición para unirnos como pueblo. Claro, está muy bien explicado, y a veces uno lo pasa de largo y se queda en lo que vos decís, en el mate, en la bandera, en la samba, Claro. en tantas cosas, ¿no? Que está bueno, que están buenas, pero que son un complemento, ¿no? Claro. No sé más qué decir del tema. No, está bien, está bien. Yo creo que estaba... Para el que más le interese ahondar sobre el tema de la tradición y demás, es interesantísimo y explica muchísimas cosas. Tradición no es pasado. Hay una frase muy popular que dice que la tradición no es adorar las cenizas, sino que es mantener viva la llama. Y es muy cierta, porque es mantener aquello que te conecta con lo anterior. Claro. Por ejemplo, las ideas, te vas a lo político, suponete, tenés el conservadurismo, el progresismo, y el tradicionalismo sería algo que está ahí entre medio, porque el conservadurismo, que es como que quieren conservar todo lo anterior, simplemente porque todo tiempo pasado fue mejor. El progresismo, al contrario, todo tiempo nuevo es mejor. O sea, todo lo que viene nuevo es porque es mejor. Son como dos extremos. Claro. Son dos extremos. El tradicionalismo
es todo lo contrario, conecta el pasado con el futuro. Claro. Porque es a través de tradición, La tercera tenés posición. tus valores, tenés tus valores, que eso no cambia a través del tiempo, lo vimos recién, Claro. tu tatarabuelo y alguien Claro. hace 3000 años pensaba, tenía los mismos valores que hoy en día, y después los demás sí cambian, obviamente, todo el resto, todo la órbita alrededor de la tradición, obviamente, los tiempos cambian, las costumbres cambian y demás, la tradición no. Es la idea de filosófica, políticamente filosófica de la tradición. Después hay vuelvo a Martín Fierro, hay un personaje muy no sé, como incatalogable, no sé, el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha. El famoso viejo Vizcacha, que es un viejo que supuestamente cría durante un tiempo, le hace de padrino a uno de los hijos de Fierro, que es la antítesis de Fierro, del Fierro viejo. Es un viejo tramposo, medio sucio, medio... Entonces están los consejos del viejo Vizcacha, porque están los consejos de Martín, ya sabio, y los consejos del viejo Vizcacha. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los consejos del viejo Vizcacha. Algunos también son muy conocidos. Lo de escupir el asado, por ejemplo, viene ahí del viejo Vizcacha. No me digas. Por ejemplo, vamos a ver alguno que esté interesante y más o menos conocido. Siempre andar retobado, con ninguno solía hablar. Se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo, y cuando se ponía en pedo me empezaba a aconsejar. Eso contaba el muchacho. Me parece que lo veo con su poncho calamaco, después de echar un buen taco, así principiaba a hablar. Y el consejo: jamás llegues a parar a donde veas perros flacos, le decía al viejo Vizcacha como consejo, diciendo que como que hay que hacerse amigos siempre de los ricos. Claro. Que si veas perros flacos, que no te trates con el que estaba ahí. El viejo Vizcacha. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate de bien lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Fíjate que son frases que están inmersas en lo profundo del día a día. Las usamos hoy todo el día, todo el tiempo. De hecho, leyendo ahora para acá, hay varias que yo incluso uso, o que mucha gente conocida usa, que son del Martín Fierro. Claro. Uno las hace innatas, quedaron ahí en el inconsciente colectivo, diría Carl Jung. Hacete amigo del juez, no le des que de quejarse, y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Eso fíjate que es todo lo contrario a lo que a los consejos de Martín Fierro. Martín Fierro representaba todos los valores tradicionales y demás, y el viejo Vizcacha el oportunismo, ¿cómo se dice? La avivada, el sacar la tajada siempre de algo, ¿viste? Todo ese alguno Son muy buenas. Son muy buenos muchos. Vamos a leer algunos más y ya. No te debes afligir aunque el mundo se desplome. Lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro, que nunca olvida ande come. Bueno, eso no está tan mal. Bueno, pero a ver, no está tan mal. El agradecido. Sí, pero medio que se lo dice en modo clientelista, ¿viste? Como que sí, el que te regala... Sí, tenés que servirle siempre a eso. Sí, claro, claro. Sí. Son todos consejos malos, son todos malos consejos. Los del viejo Vizcacha son todos malos consejos. Sí, sí. Que bueno, sí, hoy sería, no sé, el que te da un beneficio. Sí, pero vos le debes favores. Vos le debes favores eternamente. Siempre. Te di una mano, claro. No te olvides, ¿viste? Es. Bueno, hay un montón de
de consejos del viejo Vizcacha. Interesantísimo personaje que, bueno, también es parte de lo que trata de transmitir José Hernández, porque si hay luz, hay sombras. Claro. Entonces trata de transmitir las dos cosas. Los consejos de ambos lados, ver con quién lidiar, con quién tenés que lidiar en ciertas situaciones de la vida y demás, y darte cuenta, porque uno nota lo bueno y lo malo en la dicotomía. Si a vos te dicen solo una parte, Claro. vos te pensás que es todo eso y entremezclás todo. Ahora, si vos tenés para comparar dos consejos, por ejemplo, a alguien que nunca leyó Martín Fierro, o que nunca, incluso a alguien que nunca le dieron un consejo, le das los dos consejos y más o menos puede intuir bastante en cuál es el consejo. Claro. Por eso es tan completo también. Bien intencionado, claro. Es muy completo el Martín Fierro. A ver si me queda algo para decir acá de... No sé si tenías alguna otra pregunta. No. Bueno, el gaucho Martín Fierro es todo esto. No sé si me queda mucho más para decir porque sería meterme en algo que no vamos a llegar a hablar. Claro. Que, bueno, la historia, ahí la contamos, toda esta transformación que tiene, que también, porque la transformación aparte se la hace él mismo, ¿viste? Es como que está en introspección continuamente. Todo esto del irse a vivir con el indio es una alegoría. Hay una cosa que se llama el viaje del héroe, que la desarrolló, una tesis que desarrolló Campbell, es el apellido, un autor estadounidense, que trata de cómo un héroe, cómo se forma un héroe. En cierta parte de esto que se llama el viaje del héroe, el héroe va a su parte más negra, como que toca fondo. Como que toca fondo, o va al infierno, o se retira al desierto. De hecho, en la Biblia Jesús se retira al desierto antes de volver completamente consciente de sí mismo y demás. A Fierro le pasa lo mismo. Él se va con los indios, se va de la civilización, y cuando vuelve con ese tesoro, como dice Joseph Campbell, ahí me acordé el nombre, que es lo que trae el héroe. El tesoro es el que trae el héroe después de esa introspección, de ese desafío que enfrenta en soledad. Es un tesoro inmaterial, es un aprendizaje, una sabiduría que está obligado a transmitirla, a hacer tradición con esa sabiduría. Esto es lo que hace Martín Fierro cuando vuelve y se encuentra a sus hijos y al hijo de Cruz. Todo lo que él aprendió, lo que la vida le dio, la transmite. Y ellos después se van uno para cada punto cardinal a retransmitirla, como hacen en la Biblia los apóstoles. Claro. Es magnífico, es magnífico. Varios autores, o sea, en el mundo de la literatura, gente muy reconocida de la literatura en todo el mundo lo pone al nivel de la Odisea, de los grandes libros épicos y tradicionales. Porque no es un libro épico por ser épico, no tiene tanta validez porque te cuenta una linda historia, sino por el mensaje que está dando. Y por la potencia que tiene en el inconsciente, como esto. La Odisea, que te explica de Odiseo, cuando se va a la guerra de Troya, le pasa de todo, no sé qué, y vuelve a su casa. Todas las peripecias que sufre Jesús, ¿qué otra? Bueno, el Quijote, todos tienen cada uno para su lugar, para su pueblo, para su tiempo, más que nada también, pero todos, volvemos otra vez al coso, todos tienen los mismos valores. Todos tienen los mismos valores y tratan de transmitir todos esos valores y esas enseñanzas para el beneficio del conjunto, no para sí mismo. Claro, no salen, no usan la primera persona para el beneficio de ellos mismos. Ni el tesoro que consiguieron, que es la sabiduría. Claro, sino para contar una experiencia. Dicen, concuerdo, que es la mejor, por eso vos decías también la Biblia del Gaucho, porque es la mejor descripción
del Gaucho, la que hace José Hernández, y es algo tan lindo, un tesoro tan preciado que nos ha quedado por ahí, a veces, ¿no? Por ver la otra parte del vaso, devaluado en algunas cuestiones, porque el nombre Martín Fierro, ponérselo, por ejemplo, a algún premio que incluso recibe gente que lucha contra estos principios, contra estos valores, digo yo, que devaluado que está, devaluado el usar el Martín Fierro para eso. Nombre, la obra nunca la van a devaluar. Es todo, sería lo viejo Vizcacha de usar el nombre de Martín Fierro, claro. Quedó, o sea, el nombre se usa como lo usaría el viejo Vizcacha. Claro. Para usarlo en beneficio propio o por marketing. Claro. Que en absoluto ni lo dice la historia no es marketinera. Claro. Ni fue la intención de José Hernández, creo que tampoco hizo dinero, no hizo ni dinero ni nada con el libro. O sea, la intención es otra del libro. Claro. Es una lucha ahí como del bien contra el mal en obra literaria. Claro. Con el tema de lo devaluado de la historia, no sé si está devaluada. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos, volviendo otra vez al real significado de las palabras, muchas diversiones. Diversión viene de diverger, de correrse del camino. O sea, tenemos muchas cosas que no te dejan, a ver. El que quiere ir a un lado y tiene su punto fijo va. Ahora, hay muchas diversiones que te aíslan. En el sentido, claro, que te dan tantos caminos que la mayoría llevan a ningún lado. Te vas corriendo. Que la mayoría se pierde, o a vos te dan. No es lo mismo que a vos te presenten una tradición que no es un camino sí o sí esto, que no es algo dogmático, sino que es, como te digo, es unos ciertos consejos de vida. Es un sentir. Es un sentir y está tan, no sé cómo explicarlo. A ver, no sé cómo explicar la parte de que está tan inmerso en nosotros, no solo como personas, sino como sociedad completa, porque nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Que es uno de los mayores de enseñanzas también del libro. Por eso transmite el mensaje y lo manda a repartir, y por eso José Hernández en su vida lo hizo circular primero por las pulperías, segundo y demás, que está en las entrañas, porque tampoco es que José Hernández descubrió algo, encontró y mostró algo que es inherente a todos nosotros. Esa es la verdadera, el verdadero valor de esto y de todas esas otras historias que hemos visto en otras partes del mundo que tienen estos ribetes. Y haber tenido la capacidad y el buen tino de contarlo, y de contarlo como lo contó, y de describirlo como lo describió, y de que su trascendencia, bueno, da tantas cosas lindas, deja José Hernández con el Martín Fierro, que es que la trascendencia de él, como decías vos recién, va mucho más allá del dinero del reconocimiento de un libro. Obviamente que después llega el reconocimiento. Sí, pero es anexo. Sí, claro. No es el fin, no es el dinero un fin, sino sí llega un anexo al fin verdadero, que fue hacer tradición y transmitir todos esos valores. Claro. Lo que él quiso hacer. Claro. Exactamente. Bueno, te agradezco por José Hernández, por Martín Fierro, por esta tradición que nos has contado y hemos charlado un rato. La verdad que para mí es un placer. Para mí es un placer venir acá a tu programa. Ya te lo digo fuera de cámara y te lo digo ahora también en cámara, que es esto, que el espacio que me das y demás para poder hacer tradición también un poquito en algunas cosas, transmitir un mensaje de que ya viene, no que yo descubrí nada, como siempre, es de que ya viene, seguir, pasar la llama votiva, ¿viste? Llama votiva es la llama que no se apaga, como la que está en el monumento a la bandera en Rosario, ¿viste? Que hay una antorcha gigantesca que no se apaga nunca. Eso es una llama votiva, no se apaga nunca. Y si la apaga, la volvemos a prender.
El Es una tradición. el próximo martes. El próximo martes vamos a hablar de un tema lindo, interesante, A ver. con muchas historias lindas, que es sobre los anarquistas acá en Argentina. Ah, muy bien. Con varias curiosidades interesantísimas, que bueno, no quiero quemar ninguna, pero bueno, vamos a ver la historia de varios anarquistas, qué cosas hicieron, tanto individualmente como ciertas cosas que han hecho sindicatos anarquistas en su época y todo, que hoy ya casi que no existe el anarquismo, pero en su momento fue algo lindo, para un ribete lindo de la historia. Bueno, muy bien. Eso será el próximo martes a las 20 horas. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, muchísimas gracias, Oscarito, como siempre. Bueno, ahí pasaba algo de tradición, José Hernández, el Martín Fierro y estas historias tan lindas que nos ha traído hoy Ezequiel Núñez Cornelia. Nosotros nos encontramos mañana de 19 a 21 en Algo Habrán Hecho. Gracias. Chao, Oscarito. Chao. ¿Vamos con algún tema? Nos trajo la producción José Larralde, Ah, sí, sí. Milonga al Solitario.